Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estas lindas mangas tejidas para colocarle esta blusa. Espero que les guste, así que comencemos con el tutorial. Los materiales que voy a necesitar, en mi caso, voy a tejer con este que es hilo de algodón de la marca Revés Derecho. Siempre me preguntan por si consiguen la misma marca o si no, siempre les digo utilicen la marca de su preferencia, la que ustedes consigan. Yo solo les doy esta como referencia y esta marca me dice acá que es 100% algodón y me dice que se teje con un crochet número 3 y acá me dice el color. Este es color rosado, este es blanco y este es color fucsia. Acá también me dice fucsia y se teje con crochet número 3, así que voy a tejerlo con el crochet que me recomienda la etiqueta. Vamos a necesitar tijeras, aguja lanera y 1 centímetro o cinta métrica. Y la cantidad que me he gastado, yo me he gastado aproximadamente 50 gramos de cada color, o sea en total 150 gramos para las dos mangas, ¿ya? Así que esos serían los materiales. Ahora sí comencemos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es la blusa que vamos a reciclar. Vamos a medir la parte de la manga, ¿ya? Esta sería mi manga de la blusa y desde acá abajo hasta acá arriba, hasta la parte del hombro, todo este ancho de acá a mí me mide 18 centímetros, ¿ya? Entonces eso es lo que van a medir ustedes. De la blusa que van a reciclar, miden cuánto es el ancho de acá, desde la parte de acá abajo hasta la parte del hombro. En mi caso son 18 centímetros. Entonces, como esto es 18 más la parte de atrás que también son 18, en total son 36 centímetros. Entonces vamos a tejer cadenas hasta tener ese ancho. En mi caso, como son 36 centímetros, ustedes tienen que medir la blusa que van a reciclar, ¿ya? Y yo lo voy a hacer con los colores que les había enseñado. Entonces voy a empezar con el color blanco. Y voy a hacer cadenas hasta que midan mis 36 centímetros que necesito. Bueno, antes de empezar a tejer, si todavía no saben tejer, siempre les dejo acá en la descripción del video el curso básico para aprender a tejer, ¿ya? Y lo otro es que las letras que salen acá, que son los subtítulos, los pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla y sale un cuadradito que tiene dos letras C y C. Le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes y desactivar subtítulos. Bueno, ahora sí comencemos haciendo un nudo deslizado de esta manera. Y vamos a tejer cadenas hasta la medida que cada uno necesite, que en mi caso son 36 centímetros, así que yo voy a hacer 77 cadenas porque ya hice una manga y ya sé cuánto necesito de medida, y 77 cadenas a mí me miden los 36 centímetros que necesito. Lo otro es que tienen que tejer cadenas que sea un número impar. Por ejemplo, a mí, que son 77, es un número impar, ¿ya? Si la medida les da 76, pues le aumentan 1 para que dé 77. O si les da, no sé, un ejemplo, 85, está bien porque es impar. Si es 86, uno menos o uno más. La idea es que las cadenas sean un número impar, ¿ya? Entonces voy a ir tejiendo así 1, 2, 3, 4, 5... Miren, acá ya voy 76 y 77 cadenas. Entonces todas estas cadenas a mí me miden los 36 centímetros que necesito. Ustedes hacen cadenas hasta la medida que necesiten, ¿ya? Entonces, ahora, después de que hayan llegado a la medida que necesitan, vamos a subir con 2 cadenas más que nos van a dar altura, ¿ya? Entonces subimos 1, 2 cadenas. Suben con 2 cadenas. Y retrocedemos hasta la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena vamos a empezar a tejer puntos altos. Así que agarramos ahí una lazada. Retrocedemos 1, 2, 3, 4. Y aquí en la cuarta cadena empezamos a tejer el primer punto alto. Y vamos a ir tejiendo un punto alto en cada cadena que se nos presenta, ¿ya? Vamos tejiendo así. Un punto alto en cada cadena, hasta llegar al final de nuestras cadenas, hasta acá, y volvemos. Miren, ya estoy terminando. Acá el último punto solamente me falta, y lo que voy a hacer es tejer en ese último punto el último punto alto. Y ahora en la segunda fila vamos a subir con 5 cadenas. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, ya.
de estas 5 cadenas, 4 cadenas nos van a contar como un punto alto doble y una cadena más que es la cadena de separación. Por eso hemos subido con 5. Ahora vamos a tejer filas de puntos altos dobles. Así que para eso tenemos que agarrar 2 lazadas. Así 1, 2 lazadas. Y acá abajo vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a empezar a tejer el punto alto doble. Recuerden que acá en el primer punto estas cadenas ya me cuentan como mi primer punto, así que ahí ya no voy a tejer nada. Dejo acá un punto y en el siguiente empiezo a hacer mi primer punto alto doble, que es pasando por 2, paso por 2 y paso por 2. Así. Ya ahí ya se formó el primer cuadradito. Ahora de nuevo hago una cadena de separación y vuelvo a tejer así agarrando 2 lazadas. Acá dejo un punto y en el siguiente dejo el punto alto doble pasando por 2 y por 2. ¿Ven? Ahora de nuevo hago una cadena de separación, vuelvo a agarrar 2 lazadas y acá dejo un punto, en el siguiente vuelvo a hacer mi punto alto doble. Ya entonces de esta manera, haciendo puntos altos dobles separados por una cadena, vamos a tejer hasta llegar acá al final y volvemos. Miren, llegué acá al final de mis cadenas o de mis puntos haciendo los puntos altos dobles y ahora nos toca la tercera fila. Y la tercera fila vamos a subir ahora con 3 cadenas. Subimos 1, 2, 3 cadenas, volteamos y estas 3 cadenas son que 2 cadenas nos cuentan como un punto medio alto y una cadena de separación. ¿Ya? Entonces ahora acá es más fácil porque vamos a tejer encima de cada una de estos puntos medios altos dobles. Encima de cada uno es donde vamos a tejer puntos medios altos pero con una cadena de separación. Así que acá ya subí con 3 cadenas, solamente voy a agarrar una lazada y acá encima del punto alto doble, ahí encima entro, saco hebra y me quedan 3 y paso por estas 3. Y ahí se formó el primer cuadradito y ya es más pequeño, ¿ya? Así que ahora hago de nuevo una cadena de separación, agarro una lazada y encima del punto alto doble, ahí entro, jalo, me quedan 3 y paso por estas 3. Y así se forma otro cuadrado más pequeño. De nuevo hago una cadena, lazada, encima del punto alto doble, entro ahí, jalo, me quedan 3 y paso por esas 3. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Puntos medios altos separados por una cadena de separación y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto alto doble que tenemos hasta llegar igual al final y volvemos. Miren, terminé la tercera fila haciendo puntos medios altos en cada punto acá, en cada punto que les había mostrado y miren cómo quedó. Ahora nos tocaría hacer la fila número 4 y también vamos a volver a tejer puntos medios altos encima de estos puntos medios altos. Así que vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que 2 cadenas cuentan como un punto medio alto más la cadena de separación. Ya, entonces cuando nos toque hacer puntos medios altos subimos con 3 cadenas. Ahora hacemos una lazada y encima de este punto medio alto vamos a tejer un punto medio alto. Tienen que fijarse bien que lo tejan encima de cada punto medio alto, ¿ya? Y siempre tiene que haber los mismos cuadraditos que hay abajo, tiene que haber acá arriba y acá arriba, ¿ya? Siempre viendo que haya los mismos y la misma cantidad para que así no aumenten o disminuyan. Entonces hacemos una cadena y una lazada y encima de este punto medio alto vuelvo a hacer otro punto medio alto. Hago una cadena, lazada, encima de este punto medio alto hago otro punto medio alto. Ven, y así de esta manera vamos a hacer esta cuarta fila haciendo igual puntos medios altos hasta terminar y llegar acá. Miren, acá ya estoy terminando, ya hice mi cadena de separación y acá ven en este último punto medio alto, ahí tejen el último punto medio alto también, ya, siempre haciendo los mismos cuadraditos que hemos hecho en la parte de abajo, en la fila de arriba igual, ya.
Entonces esta sería 1, 2, 3, 4, la cuarta fila. Ahora la quinta fila, que es la última que vamos a hacer porque después vamos a repetir todo esto. Solamente vamos a tejer puntos altos. Entonces en la quinta fila subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, volteamos y esas 3 cadenas ya me van a contar como un punto alto. Así que ahora hacemos el siguiente punto alto, como este ya cuenta como este primero. Acá dentro del cuadradito vamos a hacer otro punto alto. Y ahora hacemos un punto alto encima de este punto medio alto que está acá. Hacemos un punto alto. Ahora adentro del cuadradito hacemos un punto alto. Ahora hacemos un punto alto encima del punto medio alto de abajo. Y después un punto alto adentro del cuadradito. Y un punto alto encima del medio punto alto. Y esa es la manera que vamos a tejer esta fila de puntos altos. Y siempre vamos a tejer un punto alto en el cuadrado, un punto alto encima del medio punto alto, así hasta terminar toda esta fila y llegar acá. Ya tenemos que tener los mismos puntos altos que tenemos acá abajo cuando empezamos. Por ejemplo, yo tengo en total 76 puntos altos, y de los cuadrados tengo en total, contando así cuántos cuadrados tengo, 1, 2, 3, 4, tengo al final 38 cuadrados. Ya entonces, como acá tengo 76 puntos altos, acá también en esta fila 5 tengo que tener igual 76 puntos altos. Y cuando me toque hacer estos cuadrados que son más grandes y los pequeños, tengo que tener 38 también, así como tengo acá y acá. ¿Ya? Siempre viendo eso para que así no vaya a quedar la prenda más pequeña, más grande, sino que quede recta y se vea bien. Ya así no hacemos ni aumentos ni disminuciones. En todas las filas tenemos que hacer lo mismo. Entonces voy a seguir tejiendo un punto alto adentro del cuadrado y un punto alto encima del punto medio alto hasta llegar al final. De nuevo acá y volvemos. Miren, ya terminé de tejer mis puntos altos. Entonces ahora les quiero explicar cómo es que yo he ido cambiando de color y todo. En sí, la serie que vamos a repetir en todas las filas que vamos a tejer es esta, que empezamos con puntos altos, de ahí hacemos puntos altos dobles formando estos cuadrados grandes y son separados por una cadena. De ahí hacemos 2 filas de puntos medios altos que van a formar estos cuadrados más pequeños, y esta quinta fila se las he hecho para que sepan cómo íbamos a colocar los puntos altos adentro de estos cuadrados, porque en sí son 4 filas que se repiten, estas 4, 1, 2, 3, 4. Esas son las 4 primeras que vamos a repetir en todo el tejido, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a ir haciendo y les voy a mostrar mi otra manga que ya está lista para enseñarles. Miren, acá lo que yo he hecho en esta manga es hacer esto. El largo de mi manga total, el largo a mí me mide 48 centímetros. Ya, ustedes tienen que medir. Miren, acá tengo la blusa. Desde acá, desde donde comienza el hombro, esta es la blusa, ¿ven? Desde donde comienza el hombro hasta el final. Hasta el final, ¿cuánto le mide? A mí me mide 48 centímetros. Ustedes fíjense si quieren que, porque recuerden que las blusas son hasta acá. Si quieren que sea más largo, pues le dan 1 o 2 centímetros más y es de acuerdo al gusto de cada uno, ¿ya? Pero en mi caso son 48. Entonces yo lo voy a hacer de 48 de largo. Entonces, como yo voy a utilizar 3 colores, que es el blanco, el rosado y el fucsia, lo voy a dividir mis 48 centímetros en 3 partes. Entonces ya sé que cada parte me tiene que medir 16 centímetros. Esta me mide 16 más 16 y más 16 me da en total el largo, que es 48. Ya, entonces depende del largo que ustedes quieran, lo dividen en 3 si es que lo van a hacer de 3 colores diferentes, o de repente quieren hacerlo de un solo color o ponerle más colores, ya es de acuerdo al gusto de ustedes. Yo solamente les estoy dando la idea que yo he utilizado y le he dado ese largo. Entonces ahora lo que hice acá, como pueden ver, he ido repitiendo esta serie. ¿Ven? Comencé con puntos altos, de aquí hice los puntos altos dobles, después los puntos medios altos y repetí de nuevo punto alto doble, puntos medios altos, y así es lo que he estado repitiendo también en color rosado, lo mismo. ¿Ven?
Lo mismo hasta llegar a mi último color, que es este de acá, que es el fucsia. Y acá sí, al final ya le hice estos puntos de acá, miren qué lindo. Y esto es lo que les voy a enseñar a hacer al final. Entonces lo que voy a hacer ahora es tejer mi otra manga, que es esta. Terminar de tejer todo el largo hasta llegar al largo, y volvemos para aprender a hacer esta parte de acá del final. Miren, antes de seguir les quería mostrar cómo hago el cambio de color para cambiar al color rosado en mi caso. Y acá ya solamente me falta tejer el último punto alto aquí, porque justo yo termino en puntos altos. De repente ustedes terminan en otro punto, ya, pero ya depende del largo que le estemos dando. Entonces en el punto que terminen, acá hago mi punto alto, y en vez de cerrarlo con el mismo color blanco, voy a hacer el cambio de color, y el último punto que dejan siempre un poco de hebra para poder esconderla después. El último punto lo cierran con el color que vamos a tejer ahora, y voy a hacer 2 nudos con estos dos colores, con el color, en mi caso el color blanco y el color rosado. Entonces hago acá 2 nudos. Y también lo que voy a hacer es dejar una hebra larga. Esta hebra del color blanco la voy a dejar larga para coser después, a la hora que vamos a unir las mangas, para coser esta parte de acá con el mismo color blanco. Así que voy a dejar una hebra larga en color blanco, corto, pero dejando la hebra larga. Y ahora, como me toca tejer con el color rosado, ya saben que lo cierro con el color que van a tejer. Y ahora a mí me tocaría hacer puntos altos dobles, ¿ya? Y voy a subir ya 1, 2, 3, 4, 5, porque cuando me toca hacer puntos altos dobles subo con 5 cadenas. Ya saben que 4 cuentan como el punto alto doble, y una más para que cuente la separación. Hago mis 2 lazadas, ya dejo acá un punto, y en el siguiente hago ahí mi punto alto doble, ven, y así hago cadena, vuelvo a dejar uno, y en el siguiente tejo mi punto alto doble, ven, y así es como he estado cambiando de color. Cuando termine con el color rosado, también voy a dejar una hebra larga de color rosado, y ya después con el color fucsia también, ¿ya? Entonces de esa manera van a hacer el cambio de color, cerrando el último punto con el color que van a cambiar, en el caso de que vayan a tejer igual de 3 colores o más. En el caso de que no hagan cambio de color, pues siguen tejiendo con su color hasta terminar. Miren, ya llegué al largo que necesitaba, que como les dije en mi caso es 48 centímetros, ya llegué hasta acá, y cambié de color al rosado y después al fucsia. Entonces ya llegué al largo. Cuando ya llegan al largo, vamos a hacer el borde para terminar ya esta parte de la manga, y para eso subo con una cadena, volteo. Traten de terminar la última fila en cuadrados, ¿ya? Por ejemplo, pueden terminar en estos que son puntos altos dobles, o también en estos que son los medios puntos altos, ¿ya? Por ejemplo, si están por acá en los puntos altos, le hacen una fila más, o si están en esta, aquí por ejemplo terminé en esta fila de medios puntos altos, y hasta ahí ya llegué al largo, ¿ya? Entonces subo solamente con una cadena, y adentro del cuadradito voy a hacer un punto bajo. Ahora me paso al siguiente cuadradito, y voy a hacer en el siguiente 3 puntos altos. Ahí hago 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora voy a hacer un punto picot, así que subo con 2 cadenas, 1, 2 cadenas, y aquí miren, en el último punto que hemos tejido, entro así de esta manera, así, y hago un punto deslizado para que se forme este piquito de acá. Entonces ese es un punto picot. Y aquí mismo, en ese mismo cuadrado, termino haciendo 2 puntos altos más, 1 y 2. O sea, adentro de ese cuadrado he tejido en total 5 puntos altos, solamente que primero hacemos 1, 2, 3, y en el tercer punto alto hago el punto picot y termino con 2 puntos altos, ¿ya? Entonces ahora me paso al siguiente cuadrado y hago de nuevo ahí un punto bajo.
¿Ven? Y así estamos formando estas puntas que le dan estos detalles al final de la manga. Entonces hago un punto bajo y ahora me paso al siguiente cuadrado y acá de nuevo vuelvo a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Ahora subo con 2 cadenas, entro aquí en esta parte de acá y hago un punto deslizado para formar ahí el punto picot. Y ahí en ese mismo cuadrado hago 2 puntos altos más. Ahí hago 1 y 2. Y me paso al siguiente cuadrado aquí y hago un punto bajo. ¿Ven? De esa manera vamos a tejer hasta el final. ¿Ya? Siempre acá empezamos con un punto bajo en este cuadrado. De ahí en el siguiente hicimos 5 puntos altos. Primero hicimos 3. Después 2 cadenas para formar el punto picot y terminamos con 2 puntos altos. En el siguiente un punto bajo, en el siguiente acá este grupito, en el siguiente un punto bajo, de nuevo acá el grupito, punto bajo, el grupito de 5 puntos altos más el punto picot y así. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá en cada uno de estos hasta llegar acá al final y volvemos. Miren acá en el último cuadrado hice este grupito de 5 puntos altos más el punto picot y ya no hay más cuadraditos, pero no importa, ahí mismo voy a hacer el punto bajo para terminar eso. Y voy a hacer ahora una cadena y dejar una hebra larga para poder coser esta parte fucsia. Ya así en cada color, como les dije, he dejado una hebra larga para poder coser cada parte con su color. Entonces aquí corto dejando una hebra larga. Y ya jalo acá para que se forme un nudo. Y miren, de esa manera quedaría acá el borde de la parte de abajo. Miren qué bonito quedaría así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a coser. Lo van a poner por el revés. Entonces este sería el derecho donde hemos tejido aquí. Y este sería el revés. ¿Ven? Que se ve al revés los puntos altos. Entonces por el revés vamos a empezar a coser las mangas. Hacen 2 mangas iguales, ya las dos las hacen iguales. Y ahora vamos a empezar a coser las mangas. Para coser las mangas lo que voy a hacer acá con la aguja lanera es agarrar un punto de cada lado e ir pasando así. ¿Ya? Y fíjense que coincida cada cuadradito con la fila que es, ¿ya? Para que así quede derecho, que cada fila coincida con la fila de atrás. Entonces acá empiezo en esta parte y voy a agarrar un punto de este lado así y agarro un punto de este lado y un punto del otro lado y voy pasando de esta manera sin jalar mucho porque no queremos que esto se frunza, sino que quede bien estiradito. Ya, y me paso al siguiente punto y agarro un punto de cada lado. De ahí me paso al siguiente y agarro un punto de acá y un punto del otro lado. Así. Acá en el siguiente agarro un punto de este lado y agarro un punto de este lado. De esta manera voy a coser hasta llegar al final. Aquí hago un nudo y pierdo la hebra por dentro. Ahora les voy a enseñar. Y de ahí cuando me toque este color lo coso con el hilo de color rosado que dejé y este con el color blanco. Si lo han hecho de un solo color, pues lo siguen cosiendo hasta llegar al final. Entonces voy a avanzar hasta acá y les muestro cómo termino y cómo van a esconder las hebras. Miren, terminé de coser todo este color fucsia y ahora acá lo que hago es hacer un nudo. Hago un nudo ahí y voy a retroceder así un poco para ir escondiendo la hebra de color fucsia. Así la voy escondiendo igual entre los puntos para que no se note. ¿Ven? Así de esta manera la voy escondiendo. De ahí avanzo un poco de nuevo. Así. Y voy a cortar ya la hebra que me sobra. De la misma manera como hemos cosido aquí, vamos a coser cada color. De ahí terminamos con un nudo y escondemos la hebra por dentro y la parte de acá también. Miren, ya terminé de coser toda esta parte y escondí las hebras y todo.
Entonces ahora lo dejamos igual al revés porque vamos a coserlo a la blusa. Y para la blusa lo que yo hago acá en la manga es que voy a cortar primero, miren, acá donde está esta línea de acá de la blusa, voy a dejar como medio centímetro para cortar ahí. Ahí más o menos voy a empezar a cortar así, y la voy a voltear al revés porque mi idea es cortar la manga dejando acá medio centímetro para poder coser. Y me voy a guiar de esta costura, ven, como esta costura justo da hasta aquí, hasta medio centímetro más acá, entonces me voy a guiar ahí de esa costura. Entonces voy a ir cortando así, miren, ahí a esa altura donde está la costura voy cortando todo el borde de la blusa, ven, de la manga, para sacar la manga. Entonces voy a cortar justo a la altura donde está esta costura, todo hasta la parte de atrás y llegar acá. Miren, ya terminé de cortar toda la manga para poder colocarle esta manga tejida, y miren, está por el revés, y la manga de acá también tiene que estar por el revés, la manga tejida. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es acomodar. Hay que acomodar acá, miren, donde está esta costura de la manga, tiene que ir justo a la altura de la costura de acá, ya, donde está esta parte de abajo. Entonces nosotros lo vamos a coser así, miren, así, de esta manera, y justo por eso le dejé un poco de costura aquí y no lo corté por este lado, porque lo voy a coser por acá mismo, por donde se ve esta costura, por a esa altura lo voy a coser. Entonces lo primero que voy a hacer es poner alfileres. Hay que poner alfileres para que no se mueva la manga. Entonces aquí donde está la costura del tejido y la costura de acá abajo de la parte de la blusa, voy a poner mi primer alfiler para que esto no se me mueva y poder coser ahí. Y hay que ir poniéndole alfileres así a todo el alrededor de nuestra blusa con la manga tejida, para que así no se mueva y podamos coserlo mejor, ya. Así que le van poniendo alfileres a todo el alrededor, todo, y de ahí lo vamos a coser. Ya, miren, para coser, si lo van a coser a mano, acá les voy a decir cómo lo pueden coser, y si es que tiene máquina de coser, pues mejor lo cosen a máquina. Yo igual lo voy a coser a máquina, pero les quería enseñar cómo también lo podían coser a mano, si es que no tienen máquina de coser, ya, o si lo pueden mandar a coser, o como ustedes prefieran, como se les haga más cómodo, más fácil. Así que aquí he sacado un poco de hilo de color blanco, o también puede ser un color rosado claro, bueno, del color de la prenda, pues, no, que ustedes vayan a tejer, el color del tejido que le vayan a poner. Y acá voy a empezar aquí, justo donde tengo el alfiler aquí, voy a entrar así, voy a coserlo a esta altura, donde está justo la costura de ahí, y vamos a coserlo. Las puntadas hay que hacerlas bien pequeñitas, si es que lo vamos a hacer a mano, ya bien pequeñitas. Y vamos a hacer esta puntada, me parece que se llama puntada hacia atrás, o pespunte también me parece que le dicen, ya. Este es un canal de tejidos, así que no sé mucho de costura, pero lo poco que sé les voy a enseñar igual, pues, ¿no? Si ustedes tienen una manera mejor de coserlo, pues lo hacen de la manera que ustedes sepan, ¿ya? Pero esta es una opción. Entonces entran así para adelante y retrocedemos para atrás de esta manera y salimos para adelante. Hay que hacer bien pequeñita la puntada, ya no tan separado, bien pequeñita así. ¿Ven? Ahora volvemos a retroceder acá, retrocedemos y salimos de nuevo para adelante, así. Jalamos ahí. ¿Ven? De esa manera, así nos va quedando. Ojalá que enfoque bien. Ahí creo que se ve. Así. Ahí, miren. Retrocedemos ahí
ingresamos y pasamos para adelante, así de esta manera, jalamos y ven, así nos queda la puntada. De esta manera vamos a coser todo el borde hasta llegar al final. Hacemos un nudo, hacemos 2 o 3 nudos, los nudos necesarios para que quede bien cosido. Ya, entonces yo voy a terminarlo y volvemos. Miren, ya terminé de coser las mangas y al final quedó así. Acá igual les dejo una foto de cómo se ve puesto. Igual en la portada ya vieron cómo se ve puesto. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y recuerden que si terminan sus prendas me pueden etiquetar en Instagram o en Facebook. Acá abajo les dejo mis redes también para ver sus lindos resultados. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.